Y bienvenido a otra entrega de Única Vía Podcast, el único podcast que profundiza con epistemología para llegar a la verdad de las cosas en la República Dominicana. Y en el día de hoy vamos a tocar un tema muy serio. Es inimaginable, y hace unos años sería inimaginable, con la aceleración y el ritmo que estamos perdiendo este país ante la invasión ilegal haitiana, a todo dar, y que peor no puede estar. Es más dramático que cualquier invasión, inmigración ilegal en el mundo entero, más dramática que la africana y musulmana con Europa, y que la mexicana y centroamericana con Estados Unidos. Voy a decir algo que nadie se atreve a decir en el país. Y van a tomar mi video y lo van a cortar para manipular. Pero lo voy a decir. Este país no puede tomar una haitiana ilegal parturienta más en nuestros hospitales. Una sola no puede tomar más. Y lo digo con fundamento. Y lo voy a fundamentar. Igualmente no puede tomar un niño haitiano ilegal más en este país en las escuelas públicas. Y lo voy a decir con fundamento. Aunque nos demonicen. Lo único como nación que debemos dar y hacer es estabilizar cuando un ilegal llega a un hospital en un caso de emergencia. Pero no más de ahí. O como, señores, es que Haití entero ha parido históricamente antes de esta invasión. ¿Cómo lo hacían? ¿Existen todos esos millones de haitianos de la nada? Nunca nacieron. Tienen partos naturales en Haití, como siempre ha sucedido, y así es que debe de ser. Y es su costumbre y su cultura. Entonces, si siempre ha sido así, ¿por qué de repente vienen en las últimas décadas todas estas parturientas ilegales haitianas a nuestros hospitales? Porque es una política planificada de acuerdo a muchos de los documentos y de los planes formales de las ONGs de izquierdas y de las instituciones de izquierdas como la ONU y todas las instituciones de la ONU y los gobiernos de izquierda como todos nuestros gobiernos que se han sometido a esta invasión y ha sido responsable, no solamente cómplice, responsable directo de esta invasión. Tanto el PRM como el PLD como la Fuerza del Pueblo. Porque ¿quién hizo la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que anclas nuestra política pública en la Agenda 2030? Fue Leonel Fernández, incluyendo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10.7.4, que es recibir la mayor cantidad de refugiados en relación a la población total dominicana, es decir, que venga Haití entero, formalmente, para que sepan. Fue Leonel, seguido por el gobierno del PLD, que hizo el documento formal del plan de contingencia, que incluyó flujos migratorios de cientos de miles de haitianos formalmente en un documento firmado por el gobierno de Danilo. Y quien ha seguido eso aún todo vigente y lo ha multiplicado a todo dar es este gobierno del PRM, que es incondicional a la ONU. Incondicional a la ONU en propias palabras del presidente de la República. Entonces debemos defender nuestra nación y los derechos como salud y educación en la República Dominicana en base a nuestra propia Constitución y soberanía son para los dominicanos, no para extranjeros ilegales. Lo único que debemos hacer como nación es estabilizar en caso de emergencias. Un accidente viene, ok, se estabiliza, se cura, etc. Pero más de ahí, no. Parturientas haitianas, no. Niños ilegales que cruzaron la frontera o de madres ilegales en el país, en nuestras escuelas públicas, no. De vuelta para Haití. Deportación masiva a todos los ilegales de vuelta para Haití. Todos. Igual con la educación.
¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sucedido la educación con los niños en Haití todo este tiempo? ¿El Estado Dominicano siempre ha educado a los niños haitianos? No. ¿Cómo se ha hecho? Ellos han tenido su educación, muchos de esos, pobre educación, pésima educación, igual que la de nosotros, pero la de ellos aún peor, en las pocas escuelas que tienen allá y en los hogares propios de allá. Y en muchos casos sin educación, pero es su estado natural y es problema de ellos, no nuestros. No podemos ayudar a los demás si ni siquiera estamos desarrollados y nos estamos ayudando a nosotros mismos. Primero el dominicano. Y esto en base a nuestra constitución. Y cuando vengan los izquierdistas y progres a decirme, derechos humanos, my ass, como dicen en inglés. Derechos humanos es literalmente, en este caso, la imposición de una dictadura global que destruye los derechos de los nacionales. De una forma tan palpable que no es una ni dos veces que han salido en los medios de comunicación que niños dominicanos se han quedado fuera por cupos y por niños ilegales haitianos. Los derechos humanos violan nuestra Constitución. Los derechos de la República Dominicana son los derechos de nuestra Constitución, de los derechos constitucionales y fundamentales dominicanos, no los derechos humanos internacionales que quieren, mediante convenios internacionales, imponernos, y esto lo puedo debatir con cualquier abogado. Vamos a debatir aquí derecho constitucional, derecho internacional, y vamos a debatir también filosofía jurídica, que es lo que ustedes son muy ignorantes a los abogados de izquierdas progresistas y constitucionalistas, que feliz de tener un debate con ellos en este tema, técnico y no técnico, porque se quedan solamente en lo superficial del positivismo y no profundizan más de ahí. Entonces, violamos derechos humanos. Esos derechos humanos que imponen y violan nuestra Constitución no son derechos humanos. Es un fraude y representa una dictadura internacional globalista de los comunistas de la ONU que tienen todas estas agendas de la izquierda junta, desde inmigración ilegal, abortismo, agenda LGTB, ideología de género, racismo inverso, cambio climático exagerado, socialismo, keynesianismo, todo lo peor tienen juntos, porque tomaron los marxistas después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó la ONU, tomaron todas las instituciones de la ONU, siguiendo la estrategia del malvado más grande de la historia, Antonio Gramsci. Y se infectaron como cucarachas en las instituciones de la ONU y desarrollaron esta agenda nefasta. Primero la agenda del milenio, luego la agenda 2015, ahora la agenda 2030 y luego otra. Pero el punto es que esa agenda tienen todas las agendas progresistas y de la izquierda, que es un organismo totalmente ideológico. ¿Pero por qué ideológico? Bueno, sí, porque ellos tienen esa ideología, pero aparte de eso, porque es la ideología que le otorga poder y control totalitario. Y peor aún, a escala global. Y con eso nos despedimos el día de hoy. Preparado para debatir con cualquiera. Y preparado para que manipulen este video, como siempre lo hacen los izquierdistas, que no van a poner mis fundamentos, pero le vamos a ganar el debate. Y en este país, cuando nosotros gobernemos, que vamos a llegar algún día, mucho antes de lo que muchos piensan, vamos a resolver este problema. Solamente nosotros, Patria Libre, va a resolver este problema. Se pueden afiliar en nuestro partido en www.patrialibre.do y volverse parte de la solución. ¿Y cuál es la solución? Deportación masiva a todo aquel ilegal y que no tiene un contrato de trabajo. Muro real, duro y grande, ya. No la verjita que no funciona para nada. Nacionalistas y patriotas conocidos, de esos que le llaman radicales, en las posiciones de todas las instituciones de migración, para que no haya corrupción, porque a esa gente no le importa el dinero, ni se va a corromper por eso, porque están frustrados con este tema. Nacionalistas radicales, liderando todas las instituciones de migración, CESFRONT, etcétera, militares fronterizos, etcétera, para que nadie pase ilegalmente. Y, por último, sacar a las instituciones de la ONU de la República Dominicana, que son las que están promoviendo
imponiendo toda esta agenda. Sea parte de la solución, www.patrialiber.do. Solamente nosotros arreglamos este país, más nadie. Todo lo demás son sumisos de izquierdas, responsables y cómplices como el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Con esto me despido. Hasta la próxima. Ya saben, Patria Libre, única solución en el país. Chao.